Buenos días, alumnos de instrumentación del quinto semestre. Vamos a continuar con el capítulo número 4 acerca de la programación del PLC de Siemens. Vamos a ver lo que comentábamos en la clase de ayer acerca de cómo se estructura un programa. Entonces vamos a empezar por ubicar dónde está el cursor y el icono que representa al programa de Siemens. Está marcado como Step 7. Es este de aquí. Vamos a dar doble clic para abrir el programa. Entonces ahí se abre ya la ventana de programación. Vamos a ubicarnos en las herramientas que están del lado izquierdo. En esas herramientas hay una sección que dice operaciones lógicas con bit. Vamos a ubicar esa zona. Operaciones lógicas con bit. Entonces, ahí en operaciones lógicas con bit vamos a desplegar la información y vemos ahí los componentes. Tenemos ahí un contacto abierto que podemos arrastrar hacia la hoja de dibujo, donde está marcado ya el primer peldaño del diagrama. Luego podemos localizar, por ejemplo, una carga eléctrica, que puede ser la bobina de un relevador o una salida física. Podemos también desplazar componentes. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos poner un componente intermedio, podemos desplazar el que ya establecimos y poderle agregar ahí el otro componente. Vamos a pensar que requerimos hacer una conexión en paralelo. Entonces, ahí para la conexión en paralelo, pues vamos a ubicar esta sección. En esta sección, aquí están marcados los accesorios para la conexión eléctrica de los componentes. Entonces vamos a ver ahí estas herramientas en forma de flechas. Aquí, por ejemplo, dice una línea hacia abajo. Entonces, de donde está el cursor, que es este cuadro, de la cara del lado derecho del cursor, ahí va a salir proyectada la línea que está marcándose aquí como línea hacia abajo. Ahí está. Ahora, si nosotros queremos hacer otro trazo, digamos en otro sentido, vamos a borrar a deshacer esa indicación. Vamos a poner el cursor más a la derecha, y ahí más a la derecha vamos a usar esa misma línea hacia abajo, y ahí lo que vamos a observar es que otra vez de la cara derecha del cursor, este cuadro es el cursor, a la cara derecha de ahí sale el trazo. Ahí vemos una línea hacia abajo, le damos clic y ahí sale por el lado derecho de la cara del componente, en este caso el contacto abierto. Si deshacemos otra vez, la línea la podemos dibujar hacia arriba, pero necesitamos posicionarnos primero. Por ejemplo, aquí
posiciono el cursor en la parte inferior y si escojo la línea hacia arriba, va a salir de la cara derecha, de donde estaba el cursor. ¿Sí? Entonces nuevamente voy a deshacer la operación y ahora voy a poner el cursor nuevamente aquí, abajo al lado derecho, y otra vez una flecha hacia arriba y va a salir de la cara derecha de donde estaba el cursor. Esa es la referencia a la cara derecha del cursor para hacer esos trazos en forma vertical y ascendente o descendente. Ahora vamos a pensar de que requerimos hacer trazos hacia la derecha. Entonces le damos a la flecha y se va generando ese trazo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En este caso, como está en la misma línea, pues simplemente se fue expandiendo la cara de la hoja, la línea de trabajo. Entonces vamos aquí a hacer el trazo de la conexión en paralelo y vamos a agregar ahí otro contacto abierto. Les comentaba ayer que podemos dar doble clic, pero siempre y cuando sepas dónde está el cursor. Entonces aquí, como ya sabemos dónde queda el cursor, vamos a dar doble clic y ahí va a aparecer el contacto en esa zona. Luego pues vamos a proceder a lo que es el direccionamiento. Entonces aquí vamos a empezar en este componente y vamos a hacer el direccionamiento usando la nomenclatura que veíamos el día de ayer, con la nomenclatura I 0.0. Si damos enter, pues se desplaza el cursor. Esa es la primera dirección que tenemos ahí establecida. Podemos direccionar aquí abajo o aquí arriba, es indistinto. Entonces vamos a direccionar, por ejemplo, aquí abajo como otra entrada. Y 0.1. De aquí otra entrada. Y 0.2. Y de este lado una salida Q 0.0. Y allí está armado el proyecto. Como el que teníamos elaborado el día de ayer, el del ejemplo del día de ayer. Ahora vamos a movernos hacia el editor de programas que está marcado como AWL. Si este programa que dibujamos tiene un equivalente exacto en instrucciones, pues aquí lo vamos a visualizar. Entonces ahí tenemos las instrucciones de lo que dibujamos en el modo de escalera. ¿Sí? Así que dibujamos en modo escalera, ahí lo vemos en forma de lenguaje de instrucciones. Ahí está. Entonces ahí tenemos la instrucción de LD, que es abrir un peldaño con un contacto abierto. La instrucción O, que es agregar un contacto en paralelo con el contacto anterior. Y la instrucción AND, que es agregar en serie un contacto con las instrucciones anteriores. Y finalmente el signo de igual o el resultado
de la operación lógica, que ese es lo que escribimos ahorita en forma de diagrama en escalera. Ahora lo que vamos a hacer es visualizar también el programa en el editor FUP. FUP es el modo de programación en base a bloques lógicos. Entonces ahí tenemos una compuerta OR, que es la conexión en paralelo de las entradas 0 y 1 del diagrama que acabamos de visualizar. Y tenemos la compuerta AND para donde va la salida del resultado del paralelo de 0 y 1, que va a quedar en una compuerta AND, que significa conectar en serie con la entrada 2. Y el resultado de la operación lógica es la salida Q. Entonces, como vimos ahí, en el momento en que hacemos o elaboramos el programa en lenguaje escalera, el software por default genera las versiones en los otros editores de programación. Esta es una ventaja porque pues, nos ayuda a visualizar o a entender mejor los otros modos de programación. Digamos que es un software bastante amigable por ese lado, por ese aspecto, de que te permite visualizar los otros modos de programación cuando tú ya generaste el programa en alguno de los modos. Ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos a editar un programa desde, por ejemplo, el listado de instrucciones. Entonces vamos a analizar cómo quedaría la secuencia editando desde el lenguaje de instrucciones. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar lo que hemos programado. Es decir, vamos a cerrar el archivo sin guardar los cambios y vamos a elaborar nuevamente el ejemplo partiendo desde cero. Localizamos el icono, damos doble clic, ahí aparece la ventana de trabajo, y ahora lo que vamos a hacer es irnos al menú AWL para editar el programa desde ahí en forma de instrucciones. Entonces ahí vamos a escribir las instrucciones primero, que sería LD para abrir un peldaño con un contacto abierto. Luego dejamos algunos espacios y establecemos la instrucción de la entrada. La entrada con su dirección I0.0, pulsamos Enter y luego el contacto en paralelo o luego qué dirección tiene ese contacto. En este caso le puse I0.2, le damos Enter para diferenciarlo del ejemplo que hicimos hace un instante. Luego sigue la instrucción AND y dejamos espacios y establecemos ahí la instrucción o la dirección. Esta vez le ponemos la dirección I0.3, pulsamos Enter y escribimos el resultado de la operación lógica, o sea, la salida, en este caso con el signo de igual. Dejamos espacios y escribimos la dirección Q0.0. Y ahí ya quedó elaborado
la configuración para el programa en lista de instrucciones. Y ahora pues nos vamos a mover en el menú ver para el lenguaje escalera, KUP. Y ahí lo que acabamos de dibujar, perdón, de escribir como instrucciones, acá lo podemos ver en programa en modo escalera. Entonces ahí lo que hicimos fue nosotros editar el programa, hacer la edición del programa en el modo de lista de instrucciones, pero el software por default te genera los otros modos de programación. Entonces vamos ahora a ver de una vez aquí cómo quedó el programa en el modo de bloques lógicos. Entonces nos vamos ahí al menú ver, FUP, y ahí nos queda el programa, la vista de cómo quedó editado el programa en el modo de bloques lógicos. Entonces ahí tenemos la compuerta lógica, OR para el paralelo de 0 y 2 y AND para el resultado de 0 y 2 en serie con 3, que es el equivalente en bloques lógicos de lo que elaboramos en instrucciones, dos en paralelo, una en serie, en escalera o en lista de instrucciones. Entonces, vimos ahí ahora que hicimos la edición o editamos el programa en listado de instrucciones. Y el software por default generó el modo escalera y el modo de bloques lógicos. Ahora vamos a repetir pues esto que estamos haciendo de hacer el proyecto, pero ahora desde bloques lógicos. Vamos a hacer ahora esa versión de programación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte superior del editor de la hoja de trabajo del programa y vamos a localizar ahí el elaborar un proyecto nuevo. Entonces vamos ahí al cuadro de la parte superior y vamos a escoger la opción de hacer un proyecto nuevo. Entonces ahí me preguntan si deseo guardar los cambios realizados en los proyectos en el que estoy ahorita escribiendo. Vamos a ponerle que no. Y ahí vamos a iniciar de nuevo un programa. Pero ahora nos vamos a mover directamente en el menú ver a la opción FUP, que es hacer un proyecto en simbología de bloques lógicos. Entonces vemos aquí en la parte alta de la programación los símbolos de la operación AND y la operación OR. Entonces aquí voy a escoger la operación OR para ubicarlo en la hoja de dibujo. Entonces ahí está el operador OR, doy doble clic. Bueno, ahí se me hizo rebote el mouse. Voy a deshacer el componente y ahí tengo el operador lógico OR. Y aquí puedo en esta punta de flecha direccionar lo que va a llevar. En esta terminal. Entonces ahí estamos refiriendo que va a llevar la entrada 03 y acá
la entrada I0.4. Y luego acá adelante vamos a establecer el bloque lógico AND. Ahí nuevamente me dio rebote el mouse. Ahí tengo el operador AND que me dice lo que resulte de la OR de 3 y 4 va a entrar en la AND de esta terminal, y en la terminal que sigue pues vamos a establecer ahí otra referencia, otra dirección. Por ejemplo I0.5, y aquí en la salida la dirección de salida, por ejemplo la salida 7. Entonces, ¿qué estoy representando aquí? Estoy representando un paralelo de 3 y 4 en serie con el 5. El paralelo de 3 y 4 en serie con el 5. Entonces, vamos a movernos de ahí a lo que es el editor de programa en lenguaje escalera. Y ahí vemos el escalera de lo que acabamos de representar en bloques lógicos. Un bloque OR con un bloque AND con la 5. Entonces ahí tenemos las entradas 3 y 4 en paralelo con la 5. Si esto lo quisiéramos ver en modo de instrucciones, pues sería LD, el primer contacto. ¿Sí? El primer contacto que tenemos aquí sería LD 3. Y luego OR, O con el 4. Y luego A de AND. Entonces sería LD, O, AND y luego igual. Entonces nos vamos al menú ver, lista de instrucciones. Ahí tenemos LD, OR, AND y igual el resultado de la operación lógica. Entonces ahí estamos precisamente viendo que puedes utilizar cualquiera de los editores para hacer el programa, y en tanto de que ese programa tenga un equivalente en el otro modo o en los otros modos de edición de programa, pues te va a arrojar el software por default ese otro modo de edición. ¿Qué es lo más usual? Pues usar el escalera, es lo más común usar el código de escalera, pero habrá personas a las que se les facilite más el visualizar los bloques lógicos como un ensamble de una secuencia de control. Habrá algunos otros que digan, bueno, a mí se me hace más fácil por la lista de instrucciones. Acá la ventaja es que puedes practicar los tres modos. El modo que se te dificulte más o el que se te dificulte menos. O un modo que se te dificulte, pues hacer tu programa en un modo que sepas manejar mejor, por ejemplo la escalera, y luego analizar cómo te queda el proyecto en los otros modos, con fines pues de aprendizaje, que tú mismo vayas comprendiendo cómo se ensamblan las estructuras en los otros modos de programación. Vamos a regresarnos un poco aquí nuevamente a lo que es el lenguaje de bloques lógicos para hacer unas observaciones. Entonces vamos a ir al menú ver, bloques lógicos, y vamos a visualizar, por ejemplo, de que qué pasa si en el caso del programa que estamos realizando, qué pasa si tu entrada o tu compuerta lógica OR no lleva solamente dos componentes en paralelo. Vamos a pensar que lleva más componentes en paralelo. En lugar de dos contactos, vamos a pensar que son tres. Si vemos, cuando bajamos una de estas compuertas,
la cantidad de elementos que tiene por default. Por ejemplo, aquí land por default te maneja 2 entradas, ¿sí? Lo mismo si usamos la compuerta OR, te maneja 2 entradas. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener 2 contactos en paralelo, tuviéramos 3 o 4 contactos en paralelo? Entonces aquí lo que haríamos sería aumentar el número de terminales para el componente. Entonces vamos a seleccionar la compuerta lógica y vamos a ver que se pone una marca roja en una de las terminales de la compuerta. Entonces ese es un indicativo de que ahí se puede hacer alguna tarea de modificación. ¿Cuál es esa tarea de modificación? Aquí lo vemos en este triángulo que dice agregar entrada. Entonces si yo le doy clic ahí,